a todas. Muchísimas gracias por sumarse a esta conversación que proponemos desde el Instituto Moisés Levenson para pensar la educación en el marco de la nueva normalidad. La verdad que contamos con una, como decíamos hasta hace un ratito, con una presencia virtual, en este caso realmente federal, muchísimas, pero realmente muchas localidades del interior de las provincias argentinas, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, Chubut, Catamarca, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, de Villa de Merlo, San Luis, la ciudad de San Luis, Neuquén, Córdoba, por nombrar las que tienen presencia en este aula virtual de manera más nutrida, ¿no? Bienvenidos a todos y a todas, por supuesto a los amigos y a las amigas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también muchísimos, muy presentes. Y le queremos dar particularmente una cálida bienvenida a nuestros hermanos y hermanas de Guatemala y Colombia, que se han sumado también en una cantidad muy importante a esta reunión y que se siguen sumando. Bueno, hemos convocado, como ustedes han podido ver en las jornadas de convocatoria de esta actividad, a destacados referentes de la temática educativa, cada uno de ellos desde campos diferentes de acción, lo que seguramente estamos convencidos nos va a permitir llevar a cabo una reflexión que sea al mismo tiempo plural e integral. Quiero, antes que nada, agradecer a la ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Soledad Acuña, quien desde el comienzo, desde el primer planteo de esta actividad ha estado comprometida y ha asegurado su participación. El día de hoy ha querido que el ministro de Educación Nacional que tenga que estar en la Casa de Gobierno ocupándose justamente de este tema que hoy nos convoca, ¿no? Seguramente en este momento están realizándose anuncios desde el Gobierno Nacional y la ministra Acuña está allí representando a la ciudad. No obstante ello, será representada en esta reunión, en esta conversación, por la subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación, de la CABA. Hablamos de María Lucía Feset Aval. Bienvenida entonces, Lucía. Agradecemos también la presencia de el diputado en la Cámara de Diputados de la Legislatura de la provincia de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, a su par en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Manuela Turte. Bienvenidos a ambos para poder tener así la mirada del legislativo en esta temática. A la vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, UNNOVA, Dania Tabela. Bienvenida, Dania. Y a nuestros dos invitados internacionales de la jornada, el doctor Juan David Parra Heredia, profesor e investigador en el Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte de Colombia, y al ingeniero Eduardo Montano de Guatemala, especialista y empresario en el ámbito educativo. Bueno, muchas gracias realmente a los seis por estar acompañándonos, además de una manera extraordinariamente puntual. Desde el Instituto hemos previsto que la actividad se prolongue alrededor de 1 hora y media, quizás algunos minutitos más, para lo cual integrantes del staff del Levenson harán una primera ronda de preguntas específicas que nuestros invitados e invitadas contestarán en 5 minutos por pregunta. Le vamos a pedir que traten de ajustarse a esos 5 minutos. Y luego de esa primera ronda de preguntas específicas para cada invitado, haremos 3 preguntas generales más para que todos puedan contestar, y pretendemos que de esa manera se produzca un rico intercambio, ¿no? Un momento para intercambiar miradas entre nuestros invitados.
Aclaro que para elaborar estas preguntas hemos tenido en cuenta los comentarios, las sugerencias que ustedes han dejado en el formulario de inscripción a esta actividad, y de todas maneras, durante este conversatorio ustedes podrán utilizar el chat, y todo lo que ustedes allí pongan, expresen, será enviado a los equipos de nuestros invitados para que luego ellos lo contesten y podamos todavía profundizar más entonces y multiplicar el intercambio, que es lo que pretende en definitiva el Instituto Levenson al organizar esta actividad. Bueno, finalmente voy a presentar a quienes en el día de la fecha van a tener la misión de realizar las preguntas y moderar la conversación, tal cual les comentaba. Se trata de la vicepresidenta y docente de nuestro instituto, Romina Sarmiento. También se trata de quien lidera el Levenson en la provincia de Santa Fe, Carolina Piedrabuena, y finalmente de nuestro director ejecutivo y también docente del instituto, Jorge Fantín. Los tres entonces serán los encargados de formular las preguntas. Recordamos una vez más a nuestros invitados e invitadas respetar los 5 minutos iniciales, y sin más, dándoles de nuevo una cálida bienvenida, le cedo la palabra a nuestra vicepresidenta, Romina Sarmiento, para de esta manera dar inicio inmediatamente a esta conversación. Muchísimas gracias. Romina. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los panelistas, a los miembros del Instituto Levenson y a todas aquellas personas que nos están acompañando del otro lado. Me voy a dirigir entonces, sin más, a la subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la licenciada María Lucía Feced Aval, para preguntarle lo siguiente. Desde hace algunos meses, la posición de la ciudad es abrir las escuelas para que los niños, niñas, adolescentes puedan volver a las clases. Dos breves preguntas que nos importan saber. Bueno, ¿cuáles fueron los fundamentos existentes de parte del gobierno de la ciudad para sostener esta posición? ¿Y cuáles son esas condiciones que la ciudad presentó en el marco del COVID al gobierno nacional para hacerlo de manera segura en el marco de esta pandemia? ¿Y cuáles son estos desafíos, no solamente educativos, sino pedagógicos, para el año que entra, en el marco de la vuelta a clases, que nos sirven de aprendizaje para mejorar el derecho a la educación en su conjunto? La escuchamos. Muchas gracias, Romina, y nuevamente buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quisiera compartirles que nosotros desde hace algunas semanas, como bien señalabas, estamos bregando por la vuelta a la presencialidad. Y esta diferencia entre vuelta a clases y presencialidad, que pareciera una disquisición semántica, en realidad le da justamente sentido a cuál ha sido la posición de la Ciudad de Buenos Aires y cuál sigue siéndolo ahora. Nosotros entendemos que la escuela, por supuesto, es irreemplazable y que la escuela también cumple varias funciones más allá de la enseñanza de contenidos específicos. Digamos, en esto creo que todos tenderemos a coincidir. También entendemos que durante este tiempo y desde el inicio de las medidas de suspensión de clases presenciales, al menos desde nuestra mirada de la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas han coincidido en hacer un esfuerzo grande por transformar sus prácticas de la manera que nosotros las conocíamos y a las que estaban habituadas a hacerla, y junto con el acompañamiento del Ministerio han adoptado nuevas prácticas vinculadas con lo que hemos llamado continuidad pedagógica, que ha adoptado diversos formatos, diversas modalidades, esto teniendo en cuenta no solo los niveles educativos, sino también los contextos específicos y las comunidades. Ahora, en este camino que hemos recorrido, y sobre todo durante la primera mitad de año, hemos constatado algo que de hecho ya lo presentíamos y que sabíamos, y que la presencialidad es esencial, considerando sobre todo ciertos aprendizajes, es decir, no es sencillo aprender en la virtualidad, o no es lo ideal aprender en la distancia o en la virtualidad todos los conocimientos y sobre todo las prácticas que la escuela enseña, pero que además la presencialidad se tornaba imprescindible para ciertos grupos y para ciertos, sobre todo ciertos estudiantes. El primero de los problemas vinculados con qué se puede aprender a la distancia y qué no, entendíamos que era algo a lo que teníamos que de algún modo ponerle alguna pausa, digamos,
el contexto se imponía como necesario de tener cuidado por las poblaciones tanto de toda la comunidad educativa, tanto docentes como estudiantes. Ahora, ni bien empezamos a tomar conciencia de que la extensión de estas medidas se alargaba en el tiempo y que además la convivencia con esta situación epidemiológica iba a ser extensa, también empezó para todos nosotros, los que integramos el Ministerio de Educación, a pesar de manera muy fuerte el tema de qué medida el derecho a la educación, que vos mencionabas recién, Romina, estaba siendo vulnerado si nosotros no creábamos espacios de presencialidad que fueran, por supuesto, seguros, que cuidaran todas las medidas de resguardo frente a la situación del COVID, pero que a la vez permitieran que aquellos chicos con menos grados de autonomía y aquellos chicos con mayores dificultades para estar en contacto con la escuela fueran prioridad en estas instancias de contacto con la escuela. Entonces, en ese sentido, ese fue el criterio que primó desde el momento en que empezamos a pensar en una vuelta a espacios de presencialidad que siguieran conviviendo con la modalidad a distancia, con la virtualidad tal como la estamos sosteniendo ahora, pero que fueran habilitando estos momentos de encuentro. Y esto lo relaciono también con la pregunta que hacías después, Romina, que tiene que ver cuáles son los mayores desafíos. Y ahí nosotros entendemos que la escuela tal como la conocíamos antes no es posible ahora. Y nos preguntamos si va a ser posible en algún momento, pero también nos preguntamos si va a ser deseable esa escuela cuando eventualmente pueda volver a suceder. Y esto no lo decimos desde una posición de crítica hacia la escuela o desde mirada de necesidad de cambio de mejora, sino también de que una experiencia como la que estamos atravesando como sociedad, pero también a nivel mundial, necesariamente involucra un cambio a la sociedad en su conjunto, a sus valores, a sus prioridades. No sabemos todavía cómo va a ser o cuál va a ser la magnitud de ese cambio y de qué manera nos va a transformar o nos va a volver a generar preguntas respecto del rol de la escuela, el rol de los aprendizajes que allí suceden, y de cómo como sociedad nos enfrentamos a esta serie de situaciones. Con lo cual, digo, estamos de algún modo atravesados por esa pregunta de cómo será la escuela en el futuro, y uno de los mayores desafíos será ver de qué manera, en este caso desde los ministerios de educación, pero también desde el nivel territorial, desde las escuelas, recuperamos la experiencia atravesada este año para volver a preguntarnos cómo tiene que ser la escuela y cómo recibir esos estudiantes. A su vez... Muchas gracias. Perdón, le dejo... No, solo para cerrar, perdón, para cerrar. Perdón, la pausa, uniéndolo con lo que me mencionabas antes, entonces, decía que la prioridad va a ser, en este sentido, el desafío es a aquellos chicos y a aquellos grupos que menos contacto con la escuela han tenido en este momento, y cómo en la escuela, esta nueva escuela, no solo recupera el conjunto de los aprendizajes que no pudieron ocurrir en este tiempo, sino que alberga a aquellos que menos posibilidades han tenido de recibir educación en este contexto. Ahora sí, Romina, dejo paso a quien sigue. Muchísimas gracias, subsecretaria. Le doy paso a Carolina Piedrabuena para que pueda formular la siguiente pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias, Romina. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. La idea ahora es que continuemos con Juan Cruz Cándido. Juan Cruz, quien el nombre le dicen Cacu, es importante para que lo identifiquen porque su nombre está Cacu Cándido. Es legislador de la provincia de Santa Fe, ha estado trabajando varios temas vinculados a la educación, más allá de que no viene del área de la educación, y nos parecía muy importante la mirada de un legislador en una provincia como la de Santa Fe, con una extensión territorial importante y con diferentes realidades en todo el territorio, que nos permite tener una mirada distinta desde lo territorial, de cómo pensó este proyecto que presentó en la legislatura ya hace unos meses, de cómo volverían las aulas, pero no todos los chicos, sino en función de las distintas realidades locales. Nos parece que desde el Instituto Levenson, esta mirada federal de cómo cada una de las provincias está pensando este regreso en este contexto es muy importante, y por eso, bueno, le damos paso. Bienvenido, Juan Cruz. Te damos paso para que nos cuentes este proyecto que presentaste y cuáles son los fundamentos que tuviste a la hora de hacerlo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Caro, Hernán. Gracias por la invitación. La verdad es que, aclaro, no
no vengo del área de la educación, sino que uno como legislador escucha lo que pasa y toma temas que entiende que son de relevancia, y obviamente que este era uno de los temas de mayor relevancia. Nosotros en Santa Fe tenemos una situación particular. Santa Fe es una provincia que tiene 700 y pico de kilómetros de largo, y en cada una de esa longitud hay diferentes realidades, situaciones vinculadas a lo urbano, las grandes ciudades, Rosario, Santa Fe, los conglomerados urbanos que rodean esas ciudades, pero también contextos de ruralidad importantes. Para que ustedes tomen dimensión, Santa Fe tiene cerca de 120 pueblos de menos de 1.500 habitantes. En Santa Fe tenemos 1.400 escuelas rurales, más o menos, y muchas localidades aisladas y alejadas de núcleos urbanos. Cuando nosotros presentamos este proyecto el 1 de junio, todavía había 4 departamentos de la provincia donde no había habido ningún caso de COVID. Y sin embargo ya llevaban 2 meses sin clases. Y para que se den una idea, por ejemplo, en el departamento 9 de julio, recién el primer caso se registró a principios de septiembre. Por ende tuvimos 5 meses sin clases en un departamento que podría haber tenido, por su condición rural, una mirada más creativa y no tan conservadora, y haber habilitado alguna modalidad de clases. ¿Cómo la pensábamos nosotros en su momento? Orientada primero a la ruralidad, a estas comunidades menores a 1.500 habitantes, siempre y cuando no estén vinculadas a un núcleo urbano, ya sea por conexión o porque mucha gente o gente que vivía ahí trabajaba en los núcleos urbanos de mayor densidad poblacional que podían generar algún riesgo. Segundo, lo pensábamos en aquellas localidades, obviamente, que no requieran de servicio de transporte para desplazarse a las escuelas, las rurales en sí, pero que además tengan al docente integrado a la comunidad, y que no implique que el docente tenga que trasladarse de una ciudad al núcleo rural para poder dar clases. Tercero, aquellas escuelas rurales donde prácticamente la totalidad de la comunidad educativa pertenece a una misma familia o a pocas familias que interactúan entre sí. Doy un ejemplo de un pueblo donde nosotros fuimos a presentar el proyecto, que es Colonia Trail. En Colonia Trail, acá está Noelia Rosso, que es de Pueblo Casas, que es de un pueblo cerca, que es más o menos parecido. En Colonia Trail, departamento San Martín en Santa Fe, deberán vivir 25 chicos, que hicieron toda su cuarentena de manera prácticamente comunitaria, porque estaban en la vereda o compartían los patios de las 4 manzanas que están en el pueblo. La maestra estaba en el pueblo y sin embargo no tenían clases. Y es un pueblo que no tiene ni siquiera 4G. Por ende fue muy difícil que esos chicos tengan clases de manera virtual, y tampoco las pueden tener de manera presencial. Entonces pensábamos, primero, ruralidad. Segundo, condicionante de la ruralidad, que esté alejada de los centros urbanos. Tercero, segmentando días y niveles. Y obviamente con los protocolos y con un monitoreo sanitario permanente que permita ir levantando las medidas o suspendiendo las medidas de acuerdo a la situación del desarrollo de la expansión del virus en la región que rodeaba a estos pueblos. Una vez que tenían presencia del virus en la región, ya empezar a suspender, lógicamente, las actividades. Pero podríamos haber tenido, en algunos departamentos, 5 meses y medio de clases que no tuvimos, y nos pareció importante en su momento poder abordarlo de esta manera. Proponíamos además una comisión provincial que vaya evaluando y monitoreando, así como tenemos el comité de crisis, donde están participando los médicos y el Ministerio de Salud, y participan los sectores de la producción a través del Ministerio de la Producción, una comisión con asesoramiento sanitario, pero educativa, para que docentes, ministerio, diferentes referentes, por ejemplo, de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, puedan ir elaborando estos protocolos de trabajo e ir evaluando en qué lugares sí y en qué lugares no se podía ir trabajando de manera
presencial, obviamente, no de manera continua, sino de manera alternada entre presencialidad y no presencialidad. No digo virtualidad porque, insisto, hay un 30% de hogares en Santa Fe que no tienen acceso a Internet. Ahí no se habla de virtualidad, sino realmente de no presencialidad. En el contexto, además de, en las comunidades rurales, como nunca se cortó el trabajo rural, hay muchos padres que no estaban en la casa para ayudar a los chicos, sino que estaban trabajando en el campo, y los chicos quedaban en su casa el tiempo que podrían haber estado en la escuela, quizás con la maestra que vivía a unas pocas cuadras de la casa. Bueno, muchas gracias, Cagu. De nada, Caro. Ahora le damos paso a Jorge Fantín. Gracias, Carolina. Esta es una pregunta para Juan David. Juan, vos sos experto e investigador en temas educativos y seguramente has estado siguiendo con atención el desarrollo de esta pandemia y los efectos sobre los estudiantes y las diferentes medidas tomadas por diferentes gobiernos para el regreso a las aulas. Entonces me gustaría preguntarte como experto, ¿qué aprendizajes se pueden extraer de experiencias latinoamericanas y de otras regiones similares frente a iniciativas para acelerar el retorno escolar? Bueno, pues muchas gracias y de nuevo saludarlos y agradecer este espacio y esta oportunidad. Hablo desde Colombia y creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta porque pues, en lo que he repasado sobre Argentina, sencillamente nuestro sistema político es diferente y eso hace que también la forma en que manejamos y pensamos la educación, por ejemplo, el énfasis en las pruebas estatales, sea diferente. Entonces, con este matiz, pues creo que es importante para pensar también cómo aprender de un país a otro país. Yo hablaría como de pronto de dos grandes enseñanzas de momento, de pronto luego puedo profundizar más. Una que saco mucho de mi contexto, donde se ha hablado mucho, quizás influenciados, nosotros en Colombia somos muy cercanos, por ejemplo, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, y desde estas instituciones se han lanzado unas voces de alerta que muestran mucha preocupación sobre la pérdida de las horas de clase de los estudiantes. Y con esto yo no quiero decir que eso no sea un tema importante ni que urja pensar retornar prontamente a la presencialidad, sino que a veces siento que nos quedamos mucho sencillamente como en ese debate. El tiempo perdido, como si regresar fuera una fórmula mágica para que algo pasara y sencillamente pues todo volviera a la normalidad, cuando precisamente estamos hablando de un mundo cambiante. Y entonces yo quisiera decir que pues lo que pasaba antes pues era lejos de lo ideal. Es decir, el mismo Banco Mundial ha calculado, pues el mismo Banco Mundial hablaba de una crisis global de aprendizaje, donde cerca del 90% de los estudiantes de países de ingresos bajos y 50% de países de ingresos medios e incluso 30% de estudiantes de ingresos altos, pues estaban yendo a la escuela a nada, no aprendían absolutamente nada y no sacaban competencias básicas para nada. Entonces creo que una primera enseñanza es como cambiar un poco también la forma en que se plantea el problema. Es decir, claro que es importante plantear de nuevo el regreso a clase, pero también es importante no solamente hablar de la métrica y de los indicadores, sino también hablar en términos de pedagogía, de pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer en cuanto a la didáctica, la pedagogía, para que no volvamos a hacer lo mismo. Que eso para mí es un mensaje tajante porque yo veo esto como pues una gran tragedia sin duda, pues la cantidad de personas que han perdido muchas cosas, pero pues también viéndolo por el otro lado es una gran oportunidad para precisamente aprender, empezar a acelerar hacia otro sistema educativo, otro tipo de sistema educativo. Entonces aquí estuve pues consultando algunos informes que me parecen claves. Hay uno de la Universidad de Cambridge, del Instituto de Evaluación. Hay un número de una revista que se llama la Asia Pacific Journal of Teaching Education, que es pues una revista que aglomera mucho del conocimiento que se tiene sobre los países asiáticos, que siempre son un gran referente, y dedica toda una edición al tema del COVID, de la última edición, y sobre todo un informe muy interesante del Brookings Institute en Nueva York, que sacó como toda una reflexión sobre precisamente esos aprendizajes hacia los cuales nos deberíamos enfocar. Y menciono rápidamente algunos de ellos. Por ejemplo, en países como Colombia, hemos llenado nuestros estudiantes y nuestros colegios de una cantidad de materias
que simplemente como que van agregando sin un claro sentido curricular. Entonces esa idea que tenemos que volver a la enseñanza de lo básico. Hay un pensador acá que se llama Julián de Zuribida que decía que los estudiantes deberían ir al colegio a aprender a pensar, aprender a leer y aprender a escribir. Y eso no quiere decir que no se deban pensar en otro tipo de aprendizajes más transversales, que también son importantísimos y particularmente en este momento. Explorar el arte, explorar actividades, por ejemplo, de vinculación de la escuela a su entorno. Las escuelas tradicionalmente, y en Colombia y quizás en otros países latinoamericanos, han sido una especie como de silos o de lugares muy aislados del resto de cómo funciona una comunidad, y es momento de buscar más esa integración, en parte pues para resolver en el corto plazo temas de tener lugares nuevos donde dar el aprendizaje, que sean también abiertos, que sean también de otros tipos de aprendizaje, y sobre todo pensando que los estudiantes en este instante pues tienen que también estar pensando en aprender cosas para un futuro que es incierto. O sea, no podemos seguir enseñando exactamente lo mismo cuando el mundo está cambiando. Entonces los estudiantes necesitan más conexión con la realidad. Esto nos obligará a plantear temas como, por ejemplo, el tema curricular, el tema de la evaluación. Entonces no puede ser que sigamos en este instante obsesionados con la evaluación de los estudiantes y la evaluación de los docentes, cuando precisamente lo que necesitamos ahorita es flexibilidad, que sean los docentes también quienes ejerzan ese liderazgo y sobre todo dárselos, confiar en los docentes. El tema de las tecnologías de la información sin duda es fundamental, pero este informe Brookings nos dice, es fundamental que sea la tecnología al servicio de los estudiantes y al servicio de los docentes y no al revés. Entonces es muy importante esos ciclos de retroalimentación constante con los docentes para que realmente ese tipo de tecnologías entren, no a estorbar, sino pues a profundizar esa relación básica de enseñanza y aprendizaje. Hablan también de, pues, sin duda, los círculos de aprendizaje entre de los docentes, pero que sean círculos de aprendizaje reales. Y eso, pues, va un poco en tensión con esta onda hoy gerencialista de rendición de cuentas, que como que no da tiempo para nada en los colegios. Eso tiene que cambiar, porque sin duda algo que hemos aprendido hoy es que los que nos tendrían que dar las respuestas hoy para saber qué hacer, que son los educadores, pues han pasado una cantidad de tiempo no aprendiendo a hacer eso que tenían que hacer. Entonces me pregunto ese tema. Y lo último diría yo, el tema con los padres de familia. Acercarnos mucho más a los padres de familia, sobre todo porque particularmente acá en Colombia se maneja mucho, por ejemplo, el tema de la evidencia. Es que la evidencia dice que los estudiantes no son de alto contagio. Es que la evidencia dice que los estudiantes no son riesgosos para que transmitan, etcétera, etcétera. Pero también se asume de alguna manera que es que los padres de familia, los docentes, etcétera, no tienen una cantidad de estreses del día a día y van a sencillamente capturar esos mensajes y asumirlos. Yo creo que esa pedagogía es fundamental, y parte para que sea fundamental y se convierta en fundamental es que los padres de familia también tienen que hacer parte activa junto con los docentes de esas estrategias para el retorno a clase. O sea, no podemos seguir generando esas divisiones. Gracias, Juan David. Disculpa, pero tenemos que cortarte por el tiempo, pero quedó muy redondeada la idea. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Carolina, entonces, para la próxima pregunta. Bueno, la idea ahora es continuar con la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Manuela Turte, quien también es especialista en temas que tienen que ver con la protección de los niños, niñas y adolescentes, y al igual que Juan Cruz ha trabajado varios proyectos, pero en este caso queríamos una mirada desde su especialidad que tiene que ver con haber trabajado en UNICEF. Hoy el Comité de Derechos de Niños de UNICEF está haciendo un llamado a los estados a proteger los derechos de los menores. Se habla del grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia en niños y niñas, y nos parece que desde este instituto debemos también tener esa mirada de qué es lo que está pasando con los niños, cuáles son esos efectos en lo emocional y social que se produce debido al aislamiento, si son las familias capaces de contener lo que está pasando en cada uno de los hogares. Y por último, y algo muy importante que tiene que ver con el rol que siempre ha tenido la escuela, con la detección de situación de violencias de niños, niñas y adolescentes, y qué está pasando hoy al respecto con esas situaciones con una escuela cerrada. Manuela, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias Carolina, gracias al Instituto Levenson por la invitación. Como dijo Carolina, yo no soy especialista en educación, no quiero arrogarme ese título, sino que trabajo
hace muchos años en temas de derechos de la niñez. Y bueno, un poco esta pregunta disparadora que trae Carolina, me parece desde el principio de que se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, nosotros empezamos a decir desde nuestro espacio en la legislatura, y yo personalmente por dedicarme a este tema, ahí pasó el tren, ¿lo escucharon? Por dedicarme a este tema, que en realidad estábamos castigando, las decisiones que se estaban tomando estaban castigando a los niños cuando no eran la población de mayor riesgo, ¿no? Nosotros vimos durante 2 meses a niños y niñas totalmente encerrados en sus casas, y veíamos a los mayores de 75 años, que eran el grupo de riesgo, caminando por la calle sin ningún tipo de problema. Ese fue el primer gran llamado de atención, por lo menos para mí, de cómo se posponía, ¿no?, el tema de la niñez, que los chicos estuvieron 2 meses enteros, con el impacto que eso tiene para las familias, para madres, padres, abuelos, encerrados en sus casas. Después pudieron empezar a salir, y nosotros trabajamos en esa línea, en las salidas recreativas, y los chicos pudieron empezar a salir. Como bien dijeron en la introducción, el tema de no ir a la escuela tiene impactos en términos educativos muy serios, y tiene impactos en términos de protección de derechos. La escuela es, en Argentina y en todos los países del mundo, la principal fuente de detección de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Solo para dar como ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación es el organismo que más casos deriva hacia el Consejo de Derechos, que es el organismo encargado de velar y proteger los derechos de niños vulnerados. Eso en este momento, hace 6 meses, o casi 7 meses, está completamente ausente. Entonces, cuando decimos quédate en casa, como dijimos durante casi 6 meses, quédate en casa como si eso fuese la solución, se pasa por arriba un montón de situaciones diversas de la niñez. Primero eso, ¿no? Para todos los chicos, quedarse en casa no es tener una computadora en la que poder estudiar, mirar Netflix y tener mamá y papá destinados a ayudarlos en las tareas escolares. Para un montón de chicos, primero, vivir en una casa es vivir hacinado con otro montón de hermanos, familias, padres, tíos, etc. Segundo, no todos los chicos tienen conectividad, de esto se habló mucho, lo dijo antes también Lucía, la representante del Ministerio de Educación. Para los chicos, para muchísimos chicos, la virtualidad, la educación remota, quiere decir estar sin contacto ninguno con la escuela. Tercero, para un padre o madre poder acompañar a los chicos en la educación, es clave la educación que esa propia mamá o ese propio papá recibió. Y en la ciudad de Buenos Aires, que tiene, digamos, indicadores buenos, relativamente buenos en comparación con otras provincias de la Argentina, la cifra de, por ejemplo, de mamás, ¿no?, que tienen hijos a cargo, que no terminó la escuela secundaria, es 25%, es un porcentaje muy alto, como para creer y seguir diciendo que los chicos están en su casa estudiando, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro lado, esta ausencia de la escuela lo que hace es que los chicos estén muchísimo más solos y expuestos a vulneraciones que lamentablemente ocurren en los hogares, ocurren en las propias familias. En Argentina, y esta cifra es similar en otros países del mundo, no es que Argentina es digamos, una de las peores muestras, sino que es similar en otros países del mundo, el 70% del abuso sexual, el 70% del abuso sexual contra niñas y niños ocurre en la familia o por un conocido de la familia. Entonces, estar en sus casas, quédate en sus casas, es para un montón, pero un montón de chicos y chicas, es estar en una situación de vulneración extrema. Y sin poder hablarlo, sin poder decírselo a un adulto que esté alerta como los docentes. Para darles una idea, en los primeros meses de la pandemia, las llamadas a la línea 144, que es la línea de violencia en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, habían aumentado muchísimo porque es la línea de violencia de género. Esos llamados habían aumentado muchísimo porque las mujeres llamaban más. Ahora, la línea 102, que es la línea para vulneración de derechos, no aumentaba. Y no aumentaba simplemente porque no había ningún niño. Los niños no conocen en general la línea 102, siempre llama un adulto, ¿no? Un adulto protector, un adulto responsable, y esas llamadas no aumentaban, y eso, lejos de ser una buena noticia, en realidad era una noticia mucho más preocupante, porque sabemos que esos niños y niñas que sufren vulneraciones están completamente solos, aislados de un par, de otro amigo o amiga con quien poder hablarlo, y también de un docente, que en general son los que
levantan el teléfono y llaman a los organismos encargados de velar por la protección de derechos de los niños. Bueno, muchas gracias, Manuela. Le damos lugar a Romina. Romina está sin micrófono. Perdón. Bueno, gracias, Carolina. Nos vamos entonces ahora un poquito más para arriba, más para los adolescentes. Le vamos a hacer una pregunta a la vicerrectora de la Universidad Nacional de la UNOVA, a Dania Tabela, perdón. Dania, digamos, dado que tu experiencia se da en el marco de la educación superior, donde también hay grandes desafíos para lo que fue el inicio de clases, la continuidad de la etapa hacia la universidad. Tengo dos preguntas que ya sé que es difícil responder en 5 minutos, pero quiero que me cuentes cuáles han sido los impactos del COVID, no solo en la cuestión del aprendizaje, sino en todo lo que fue la comunidad académica, digamos, terciaria y universitaria, y si se sabe, porque hay información o visiones desde los especialistas, de los ministros, de la política, pero me interesaría, y creo que nos interesaría también a los que nos están escuchando, saber si hay alguna percepción o algo que contar desde cómo lo ve la comunidad de los estudiantes y de los docentes, esta nueva realidad que les toca atravesar. A ver si nos puedes contar algo. Gracias, Romy. Bueno, primero agradecerles enormemente la invitación y, por supuesto, tratar de abordar este tema. Mira, la realidad es que hay como dos caras para mirar en términos de la educación superior. Por un lado, el aislamiento social y el aislamiento social, la cuarentena, hizo que se paralizaran prácticamente todas las actividades que no fueran de enseñanza en las universidades, salvo aquellas abocadas al COVID, tanto de extensión como de investigación, estuvo todo paralizado por un buen tiempo. Por las dificultades del transporte que señalaba Kaku, que casi esto a veces no se tiene en cuenta, pero es una realidad determinante, por las dificultades obviamente vinculadas a las cuestiones de salubridad y de disposición sanitaria de las regiones. Respecto de la enseñanza, las universidades rápidamente, públicas y privadas de nuestro país, como en casi todo el mundo, migraron a un modelo de educación emergente, remota. ¿Por qué digo estas palabras? Emergente, remota, emergente porque surge de la crisis, prácticamente la enorme mayoría de las instituciones de educación superior no tenían previsto avanzar en un proceso de digitalización o de virtualización de su oferta académica, y remota porque efectivamente lo que se hace no es una educación virtual tal cual uno debiese imaginarla en términos de lo que es realmente una educación a distancia o virtual, con las capacidades pedagógicas y didácticas que eso requiere, sino que hay un traslado del aula presencial a algún tipo de metodología de plataforma y de usos de distintas tecnologías. Pero la realidad es que los docentes estábamos poco capacitados en el nivel superior, para poder llevar adelante este proceso, y que tuvimos que de manera justamente emergente, en la crisis, salir a resolverlo. Y la realidad es que aquí se dieron dos situaciones. La inequidad de base, partiendo de que las universidades y los institutos superiores no estaban todos en las mismas condiciones tecnológicas para afrontar esto, ni financieras, y por otro lado la brecha digital, que hoy recién Manuela lo refería en términos de niños y adolescentes, y en términos de adultos, o de jóvenes más que de adultos, que nosotros recibimos en la educación superior, está absolutamente presente. La brecha digital dada por si tengo o no tengo acceso a conectividad o a dispositivos, y por si tengo o no tengo acceso en mi región o en mi territorio a la posibilidad de que ese internet llegue y se pueda utilizar de manera corriente. Por lo tanto, ¿hacia dónde va? Digamos, bueno, en este esquema, un poco yo quiero retomar tu segunda pregunta, que tenía que ver con qué ven los docentes y qué ven los estudiantes. Nosotros trabajamos mucho, somos una universidad pequeña en el interior de la provincia, trabajamos mucho en la construcción del diálogo con docentes y estudiantes mediante distintos mecanismos, encuestas, censos, llamados telefónicos, seguimiento individual, reuniones más amplias a través del Zoom. Y en todos los casos aparecieron tres cuestiones. Primero, volver al aula, entendiendo que el modelo presencial, por más que hay una transformación cultural que se requiere incorporar las tecnologías,
El modelo presencial privilegia la relación humana, la conformación de redes, que es lo que uno se lleva luego de su paso por la educación superior. Lo segundo tiene que ver con algo que a mí me afectó puntualmente, que tanto docentes y estudiantes plantearan, que es la pandemia me invisibilizó. Un poco lo decía Manuela con mucha más gravedad en lo que ella planteaba. La pandemia me invisibilizó, yo soy un número, no soy más un alumno, ni siquiera un número, soy una cosita negra en la pantalla. No soy más un alumno que podía ir al profesor, que podía ir al compañero, que podía ir al centro de estudiantes, que podía vincularme con mi entorno futuro, profesional y de investigación y de desarrollo docente. Y de alguna manera también aparece la necesidad que planteaba Juan David de incorporar la metodología del blended, o la metodología híbrida, o la posibilidad de un porcentaje en determinados momentos de la carrera, o por opción, o porque justo me tengo que dedicar a trabajar, o porque tengo que resolver alguna cuestión, poder incorporar un porcentaje de esa carrera en términos de virtualidad o en términos de distancia, que es algo que la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, hace muchos años ya que trabaja en esa posibilidad. Entonces me parece que hay que tener en cuenta esto. ¿Para dónde va el futuro? Creo que va por apropiarnos de esta experiencia. Yo hace unos días decía, no es un año perdido, es un año muy difícil de superar en términos de las cuestiones de deudas que nos van a quedar y que vamos a tener que mitigar en todos los niveles educativos. Nosotros el año próximo vamos a recibir en nuestras universidades estudiantes que no solo no van a haber cerrado su ciclo, esperemos que hoy lo definan cerrar, no van a haber cerrado su ciclo, sino que además no van a haber tenido más que 2 o 3 días de clase en todo el año lectivo. Eso me parece que es muy importante saberlo. Y vamos a tener que trabajar en un amplio aspecto de contención sobre esos jóvenes. Pero me parece que es esto, va a haber una transformación cultural en todos los niveles, que va a poner en crisis las currículas, la forma de enseñanza, las innovaciones que vamos a necesitar, pero también tenemos que hacer, o por lo menos dejarnos sobre la mesa, lo que se valora la actividad presencial, la importancia que tiene el aula y la actividad presencial por parte de los estudiantes y de los docentes, como un espacio colectivo de educación, que no es solo transferir el conocimiento, sino que es construir conocimiento y justamente construir valores, sociedad, redes, digamos, y eso me parece que es muy importante. Y nos vamos a enfrentar al enorme desafío que significa en términos psicológicos y en términos sociales a casi 200 y algo de días de aislamiento social y de reducción de la posibilidad de contactos. Entonces me parece que esas son cuestiones que en los niveles educativos vamos a sufrir. Clarísimo, desafiante, muchísimas gracias, Dania. Le voy a pasar entonces la palabra a Jorge Fantino. Muchas gracias. Gracias, Romina. Ahora una pregunta para Eduardo. Eduardo, te dejamos para el final en esta ronda. Eduardo, vos sos empresario y experto en educación. Sos copropietario de 3 colegios en Guatemala, 1.200 alumnos aproximadamente, innovación permanente. Me comentaste en charlas previas que ninguno de tus alumnos había perdido un solo día frente a la cuarentena forzosa, así que debes tener bastante experiencia en este sentido. La pregunta es esta: ¿qué modalidades, qué posibles modalidades crees que vamos a ver el próximo año lectivo, y qué tipo de recursos y cambios van a ser necesarios para que estas modalidades puedan implementarse de la manera menos disruptiva para la comunidad educativa? Okay. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Gracias por querer escuchar las experiencias. Para mí un gusto compartir con ustedes. A nosotros nos avisaron un viernes que el lunes ya no podían regresar los alumnos a clase. Teníamos un fin de semana para pensar qué teníamos que hacer. En ese fin de semana teníamos que tomar decisiones de fondo. Por ejemplo, si íbamos a tomar medidas paliativas o íbamos a tomar medidas, digamos que de mediano o largo plazo. Las medidas que tomamos, la decisión se tomó el día domingo, fue que, para empezar, no le íbamos a bajar el sueldo a ningún maestro. Íbamos a ver cómo soportarlo, porque no hay nada peor que un maestro desmotivado enseñándole a nuestros niños. Segundo, les pedimos a ellos que reinvirtieran los ahorros que iban a tener
por ya no tener que ir a un colegio presencial, ahorros en transporte y otros ahorros como comer afuera o lo que sea, que lo reinvirtieran en un mejor ancho de banda, un mejor internet para sus casas para poder brindar un mejor servicio desde casa. Luego el día lunes los juntamos a todos y los capacitamos de cómo íbamos a arrancar en la primera fase del colegio. Y el día martes empezamos. Entonces, ese día que lo perdimos, ya lo recuperamos, así es que realmente no hemos perdido nada. La continuidad ha sido capacitaciones semanales y esas capacitaciones han sido básicas. Son capacitaciones en varios ámbitos. Uno es la parte de tecnología. Si bien es cierto, siempre hemos sido un colegio de innovación y sí tenemos las plataformas, no es lo mismo tener plataformas para un modelo presencial que para un modelo no presencial. Porque cabe mencionar, y estoy de acuerdísimo con Dania, que la educación que están recibiendo ahorita es una educación presencial impartida de forma no presencial, que dista mucho de lo que es una educación online, muchísimo. Entonces, la primera capacitación es tecnología, es cómo utilizar mejor las herramientas que tenemos a nuestro alcance. La segunda capacitación es cómo promovemos la interacción social entre los alumnos, porque sí se puede. Yo no estoy de acuerdo en decir de que en los colegios a distancia no hay una interacción social. Sí se puede hacer, pero tiene técnica, tiene formas de hacer. Entonces nos metimos mucho a trabajar ese tema en particular. Y luego también está la parte de mejorar la experiencia del alumno. Nosotros estamos pensando no en poner una curita de 2 meses, sino qué pasa si la pandemia se alarga otro año. Nosotros tenemos que mejorar esa experiencia para los alumnos desde el día 1, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros para el otro año de posibilidades? Por supuesto, estamos sujetos a lo que diga el Ministerio de Educación, pero está la propuesta de que pueda hacer seguir no presencial, porque después de encuestas que hemos hecho nosotros, los padres no quieren regresar a clase. No importa qué diga el gobierno. A mí me han llamado padres y me dicen, si ustedes dicen que regresemos, saco a mis hijos del colegio y no estudian este año. Yo no lo regreso. Entonces, primero es escuchar al cliente. En el caso nuestro, nuestros padres de familia no quieren regresar en su mayoría. Entonces, uno es que sea no presencial. El otro es que sea semipresencial. En el semipresencial llegan 2 días, no llegan 2 días, o es una combinación. En esa combinación, pues se puede combinar tanto de forma virtual y presencial, o en la parte presencial se dejan, digamos que los trabajos para realizar en casa y venirlos a exponer solo la parte que se necesita de forma presencial. Y la otra opción es, por supuesto, que lo liberen y dejen todo presencial, pero eso ya sería una decisión, si es prevacuna, una decisión arriesgada de parte del gobierno, lo cual no creo que se tome. Genial. Muchas gracias, Eduardo. Realmente muy, muy interesante el panorama y la experiencia que nos has contado. Hemos terminado con esto la primera parte de las preguntas y ahora vamos a entrar en la instancia de las 3 preguntas generales para que todos los panelistas puedan responder. Vamos a tomarnos unos 10 minutos para cada pregunta y el micrófono está abierto para todos. Así que le voy a pasar el micrófono a Romina, que es quien va a hacer la primera pregunta general. Muchas gracias, Jorge. Bueno, mi pregunta para todos los panelistas es, a ver, desde sus perspectivas, visiones y experiencias, ¿cómo creen que será posible acompañar y compensar en términos de inclusión para los niños, niñas y adolescentes que no han podido ni iniciar los ciclos, por ejemplo, que los que empezaron el jardín, o primer grado, o primer año de la universidad, y aquellos que abandonaron o no pudieron insertarse en la nueva dinámica de lo que era la propuesta de formación, no solamente para este año, sino para el año entrante, y a pesar de todo, ¿qué mensaje positivo o de colaboración podemos transmitir a los papás y a las mamás que nos están escuchando y que tienen presente esta preocupación y que están participando de esta charla? No sé quién quiere empezar.
Eduardo. Yo. Bueno, dos cosas. A mí me gustaría decir que estamos llegando al momento Kodak de la educación. Estamos empezando un modelo distinto, disruptivo, más apegado a la realidad, como nos compartía Juan David. Hoy en día ya no se habla de que las empresas buscan personas con alto IQ, sino ahora hablan de AQ, es el coeficiente de adaptabilidad. Están buscando algo distinto de lo que estamos dando. Yo creo que había una tendencia clara, pero la pandemia vino a sacudir el árbol y vamos a tener que cambiar el modelo. Yo creo que eso es muy positivo. Vamos a migrar a una educación más personalizada, que también es indispensable. Vamos a cambiar, vamos a introducir mucha tecnología y yo creo que en esta disrupción muchos colegios se caen y muchos nuevos modelos de educación se suben. Esa es mi opinión del lado positivo de la situación. Y el lado de qué es lo que pasa cuando no han recibido clases, al menos en algunos países que he visto, han promovido, aunque no hayan llegado a clase, han promovido el grado. Yo creo que ese es un error. Yo prefiero que repitan clases, que pierdan el año, no importa, no pasa nada, que en lugar de salir a los 18 años, salgan a los 19, pero creo que el fin de la educación debe ser la preparación y no debe ser la promoción de grado. También creo que hay formas que el Ministerio de Educación, la parte pública, se alíe con la parte privada para poder brindar el servicio educativo y que sus alumnos no pierdan clase, porque los colegios privados somos más ágiles y somos más rápidos para implementar soluciones de corto plazo. Gracias, Eduardo. Sigue Cacu Cándido, que había pedido la palabra. No sé si alguien después está en la lista. Después Dania y después Lucía. Bárbaro. Cacu. Cuento una de las iniciativas que nosotros ya presentamos y proponemos acá en Santa Fe, por lo menos, que es poner en marcha urgente un sistema de acompañamiento pedagógico por grupos de chicos. En los dos niveles, primario y secundario, en algunos casos también puede ser en el inicial, en lo que sería un esquema de contención, de apoyo escolar, de resolución de dudas, y de acompañar a chicos que las escuelas decidan o que las escuelas evalúen que son los que han tenido más dificultad por razones ya sea materiales, por razones que no pudieron ser acompañados por sus padres, para continuar con la educación virtual, para que por lo menos vayan de a poco acompañando y adquiriendo los conocimientos que sus compañeros sí pudieron adquirir o que tuvieron menos dificultades para acceder a esos conocimientos. Tenemos un problema de esto que decíamos antes. Aun cuando fuera para todos igual el acceso a la conectividad, no fue para todos igual la posibilidad de ser acompañados en sus casas, en esa trayectoria de formación, ni hablar de los lugares donde no hubo esa conectividad. Entonces planteamos, por un lado, grupos de hasta 5 chicos, organizados por año o por asignatura, de acuerdo a el nivel de educación primario o secundario, hasta 5 estudiantes, que puedan hacerlo en las escuelas, si las escuelas no funcionan, pero si la escuela está funcionando, que lo puedan hacer en otro lugar, que puede ser un centro comunitario, que puede ser un club, que puede ser un centro cultural, que puede ser una biblioteca popular, a donde puedan ir, siempre y cuando sea cercano a su casa, y puedan trabajar ahí, estudiar ahí, ayudados y asistidos por docentes reemplazantes que están en el escalafón del sistema educativo y que no están trabajando en su gran mayoría porque reemplazos no está habiendo, por lo menos en la cantidad normal que suele haber de reemplazos promedio por año, donde los directivos organizan los horarios y los turnos, donde los supervisores, junto con los directivos, son los que evalúan los criterios mediante el cual los chicos acceden o no necesitan acceder a esos instancias de acompañamiento pedagógico y de nivelación pedagógica
con los chicos que pudieron acceder o que tuvieron mejores posibilidades de acceder a los contenidos educativos. Gracias, señor legislador. Le damos la palabra a Dania Tabela y después a María Lucía. Sí, yo creo que va a haber dos niveles muy importantes de acción y una dimensión transversal a todo este proceso. En primer lugar, el nivel de articulación y acuerdo entre las instituciones de gobierno y educativas, ¿no? Esto me parece que va a ser central para poder planificar un tránsito acorde y razonable. Un poco Eduardo lo citaba respecto del vínculo particular que ellos pueden desarrollar en su país. Digo, pero nosotros tenemos que pensar que los gobiernos provinciales, nacional y municipales, junto con las instituciones educativas, van a tener que lograr una articulación real para entender los cierres de ciclo, para entender los contenidos que se tienen y los que no se tienen, digo, y un proceso intrainstitucional que va a tener que hacer sobre todo la educación secundaria que absorba la primaria, y la superior que absorba los finales de la secundaria, respecto de una necesidad de acompañamiento mayor al estudiante que ingresa o aquel estudiante que dejó y está volviendo a iniciar sus primeros pasos por la educación superior. Pero no nos vamos a tener que olvidar de algo que seguramente va a aparecer más en un ratito, pero digo, que va a ser la dimensión humana, y esto va a ser transversal a todo este proceso. No es solo una cuestión educativa, vamos a tener gente que perdió parte de su familia, que perdió su fuente de ingreso, y que además, o gente que simplemente ha perdido la posibilidad de interacción social. Y estos van a ser los jóvenes y los niños que vamos a recibir en cada nivel educativo, sustantivamente distintos de los que venimos recibiendo. Entonces vamos a necesitar un enorme esfuerzo de los equipos de coordinación académica y de gobierno de las instituciones, de los esfuerzos de todo aquello que hace a la red de protección de jóvenes y menores y de apoyo a las familias, porque no sé si necesariamente vamos a contar con algo tan importante que contamos quienes trabajamos en educación, que es con, nosotros les decimos, nuestros socios silenciosos, nuestros socios invisibles, que son las familias. Las familias van a estar atravesando por una profunda crisis humana, producto de la angustia vivida y de la situación que van a tener que afrontar post-pandemia. Me parece que esto va a requerir un mayor esfuerzo por parte de los niveles de gobierno y de las instituciones educativas para justamente poder avanzar en la contención y en la retención de los alumnos, de los niños y jóvenes en nuestro sistema educativo. Muchas gracias, Dania. María Lucía, y después Manuela Turte. Gracias, Romina, y un poco en la dirección que planteaba Dania, yo comparto. En realidad creo que no nos tenemos que solo preocupar por mirar los aprendizajes en términos cuantitativos, cuánto se aprendió y cuánto no se aprendió, porque la realidad es que, primero, los currículums de la escuela no funcionan de ese modo, no es solo un tema de lo que no se aprendió se acumula el año siguiente, sino que también a medida que uno avanza en la escuela se gana en profundidad de esos conocimientos, y eso puede también repensarse. Yo me animo también a plantear una pregunta aún más profunda, que es de en qué medida esta situación límite, porque realmente fue una situación límite, pero no tenemos registro de antecedentes de suspensión de clases presenciales por tanto tiempo y de forma de tanto alcance. Creo que nos va a hacer repensar hasta justamente cuál es la función de la escuela en términos de qué aprender y qué priorizar. Hoy por hoy todavía estamos muy cerca y muy atravesados por la situación, y es difícil que hoy nos podamos plantear una respuesta fehaciente a esta pregunta, pero sin duda que mirarlo con los anteojos de cómo mirábamos antes los aprendizajes, no creo que sea suficiente. Sí creo que es función de la escuela preparar no solo para el futuro en términos de función propedéutica, sino también sostener esa experiencia vital que es para un niño la vivencia de su niñez, y para un joven, un adolescente, la vivencia de su adolescencia. Y que eso en el fondo es lo que termina marcando su camino a futuro como adulto. Nosotros desde la ciudad sostenemos una mirada del aprendizaje a lo largo de la vida, entendiendo que no todo se termina a los 18 años, a partir de ahí también continúa habiendo experiencias de aprendizaje, y desde ese lugar, y retomando lo que decía Dania recién, ver de qué manera nosotros podemos recibir a los chicos que, como sostenían recién, o tuvieron experiencias traumáticas, o también han estado atravesando por el trauma que significó no ver a sus amigos, no ver a sus familias durante tanto tiempo, por lo menos en la ciudad sigue siendo así,
bueno, creo que va a ser parte de la prioridad de la escuela. Muchísimas gracias. Manuela, tenés la palabra. Gracias Romina. Sí, para sumar a lo que decían las personas con las que comparto esta charla tan interesante, creo que, digamos, el tema de los aprendizajes ya era un problema pre-pandemia, ¿no? ¿Cuánto aprenden los chicos en el sistema educativo en Argentina? Ya era un problema, que los chicos terminen en tiempo y forma la escuela secundaria, también era un problema porque la Argentina tiene índices muy altos de abandono escolar y también de rezago escolar, sobre todo en secundaria. Entonces me parece que coincido con lo que planteaba Cacu, digamos, y también con lo que planteó el gobierno de la ciudad sobre los 6.500 chicos que habían perdido completamente el vínculo con la escuela. Creo que necesariamente vamos a tener que focalizar en los chicos, digamos, más vulnerables, en el sentido de los que les costó más, los que aprendieron menos, los que no tuvieron conectividad, o los que tuvieron una baja conectividad. Necesariamente tenemos que ir hacia algún sistema de tutorías personalizadas por grupos pequeños, como decía Cacu, y brindar apoyo docente. Pienso que se podría pensar también desde las escuelas, dentro de las escuelas, y pienso también que ahí las universidades y digamos, los que están haciendo prácticas docentes podrían cumplir un rol importante en esto. Hace poco tuvimos una reunión con gente de la Universidad de Buenos Aires que nos decía, queremos ayudar, bueno, está Katy, también lo puede contar, Camilo Bedia de la universidad me decía, queremos ayudar de modo virtual, pero tenemos miedo por todo este tema del grooming, ¿no? De contactar a chicos de modo virtual, porque no sabemos muy bien, y yo le dije, sí, quizás esa no es la mejor idea, pero sí cuando vuelva a la presencialidad se podría pensar en las universidades apoyando a las escuelas secundarias, a las escuelas primarias en algún tipo de tutoría, porque por supuesto va a haber mayor necesidad de docentes, ¿no? Entonces me parece que, y lo otro, la última reflexión que quería hacer sobre esto es que me parece que la pandemia lo que nos deja también es cuando antes, pre-pandemia, hablábamos de hay que ir a lo virtual, hay que ir a lo virtual, bueno, esto nos enseñó también que lo virtual solo no alcanza. Entonces, seguramente tengamos que ir hacia una combinación entre lo presencial y la virtualidad, y eso seguramente llegó para quedarse, pero hace falta, por supuesto, como también lo decían, mejorar la capacitación docente y también ser más creativos respecto a lo que ofrecemos a través de la educación remota a los estudiantes, porque si bien ellos son nativos digitales, que también no puedo evitar leer el chat y leo que dicen que los chicos son nativos digitales, y eso es verdad, pero digamos, una cosa es estar jugando en línea, ¿no? Eso es ser un tipo de nativo digital, pero estudiar de manera remota es otra, entonces hay que preparar a los docentes, pero también a los chicos y a las familias. Así que eso quería decir. Gracias, Romina. Bueno, y por último, Juan David, te escuchamos. Bueno, pues yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y quisiera no dejar de mencionar que nos encontramos ante una situación que de pronto de alguna forma paradójica creó momentum para que finalmente la sociedad le dé el valor que tiene a los docentes. Yo creo que eso es algo que también va a facilitar muchas medidas de política, va a facilitar como pensar en nuevos, pues como pactos educativos. Yo creo que esa como discurso a nivel global que se llamó la excelencia docente ha también generado algo de perjuicio porque de alguna manera como que ha centrado la culpabilidad de todos los males de la educación en los docentes. Y pues también hay muchos estudios que muestran que ese nivel de excesivo de control, de tratar de controlar todo lo que hacen, lo que hace es matar como su espíritu y su pasión por la pedagogía. Entonces yo creo que parte de esa respuesta no la tendrán que dar ellos mismos al abrirle espacios donde ellos puedan investigar su entorno. Ahorita se habla de metodologías, etnografías escolares, una cantidad de cosas que ellos en su saber, en su conocer y en su misma formación, pues van a sacar a relucir si se les da la oportunidad. Yo no creo que la mayoría de los docentes son malos, yo creo que es que uno cuando está anonadado, pues uno como que no puede responder oportunamente, pero cuando hay espacio para la reflexión, pueden surgir cosas muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias por esta primera pregunta y con estas grandes respuestas. Por mi parte, aprovecho para saludarles nada más y decirle, bueno, que aprendimos muchísimo porque también uno es docente, somos docentes, y le paso la palabra a Carolina, que va a ser la segunda pregunta general para la discusión. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias Romy. Con tu pregunta de alguna forma me das pie para hacer esta pregunta que tiene que ver con que recién se ha hablado de esta convivencia de la virtualidad con la presencialidad.
Y la primera pregunta que pensamos que era importante discutir en este panel es si existe para ustedes la brecha digital entre los niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, si existe esa brecha para ustedes, ha sido responsable de aumentar la desigualdad educativa. Y por el otro lado, ¿cuáles son las medidas que a criterio de ustedes, si existe esta brecha, existe esta desigualdad y esto es real, cómo hacemos para pensar las políticas públicas o qué medidas tenemos que tomar en lo inmediato? Porque si la virtualidad va a convivir con la presencialidad y la brecha existe, tenemos que hacer que esto se acorte. Así que, bueno, la idea es 2 minutos por cada uno, 10 minutos en total, así podemos dar lugar a la tercera pregunta. ¿Quién quiere empezar? David. Sí, pues yo creo que sumándome también a lo que se ha planteado sobre la virtualidad y sobre la importancia de seguir aprendiendo, porque es algo que es un proceso que se está dando y teniendo en cuenta pues los diferentes comentarios que se han hecho. Sí creo que en países, bueno, en Colombia, yo pensaría que en Latinoamérica en general, pues esta pandemia nos vino a dar cuenta de una cantidad de brechas estructurales que teníamos, y una de ellas es definitivamente el acceso a Internet. En Colombia hay lugares, departamentos del país, donde el 5% de los estudiantes tienen acceso a Internet. Entonces yo creo que eso, más allá de ser una estrategia concreta, debe ser una decisión política de que el Internet y la fibra óptica se tiene que convertir en un bien público, y todo el mundo tiene que tener derecho irrestricto a una banda ancha de Internet pues en el siglo XXI. Bien. Juan Cruz. Coincido con lo que decían recién. Internet primero, partiendo de esa base, Internet tiene que ser un servicio público. Tenemos que avanzar en eso. Más allá de la legislación y de lo que diga el papel, tenemos que garantizarlo a eso. Y eso se garantiza con mucha inversión en redes, mucha inversión en fibra óptica, que los estados no están haciendo. Y tampoco están impulsando a que para las empresas sea conveniente hacerlo. Necesitamos expandir en el territorio eso. ¿La brecha es digital? Sí, pero la brecha además es territorial. Hay lugares donde, como es conveniente el negocio de Internet, hay Internet para todos, y hay lugares donde no es conveniente hacerlo, y tampoco hay una decisión del Estado de llegar a esos lugares donde no es conveniente hacerlo. Ocurre con Internet lo mismo que ocurre muchas veces con las líneas aéreas. Hay lugares donde tiene que llegar sí o sí el avión, viaje o no viaje mucha gente, sea o no sea redituable. Y eso con Internet no pasa. Santa Fe, yo decía recién, 30% de los lugares de la provincia no tienen Internet. Eso no quiere decir que muchos chicos no tengan acceso un rato al día a los datos del teléfono del padre. Familiarizarse con esa tecnología, pero nada más que para eso. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque la verdad es que, por más que pongamos en marcha ya mismo un plan de digitalización del territorio, por ejemplo, en una provincia tan grande como esta, no lo vamos a poder lograr de un día para el otro, con una perspectiva de que esto puede continuar, o de que quizás el mundo que se venga sea un mundo donde más de manera más asidua se den estos procesos de hay que meterse todos adentro por alguna pandemia o por alguna epidemia que obligue a ello. Entonces, pensar sí en hacer lo que sí se puede hacer, que es garantizar que todas las escuelas tengan esa conexión, que todas las bibliotecas tengan ese acceso digital. Nosotros tenemos una ley presentada de bibliotecas digitales para garantizar en todas las bibliotecas públicas y populares que sean puntos de acceso digital, para que exista esa posibilidad de conectividad a través de antenas o de diferentes sistemas que puedan garantizar algún acceso en ese sentido. Digo, hay brecha digital, hay brecha territorial, hay brecha económica. Puede haber en todos lados 4G, pero no hay la posibilidad económica de muchos padres de tener la suficiente cantidad de datos para que se pueda acceder a los contenidos.
que implican un flujo de datos necesario y que muchas veces en una familia que está pagando el mínimo o el prepago de un teléfono celular se le hace imposible acceder al flujo de datos necesario para esos contenidos. Obviamente entonces esa brecha que es digital se ve agravada por la situación donde te toca nacer en todo sentido, en el territorio o en la situación económica en la cual te toca nacer. Bueno, Eduardo. Sí, yo propongo, en lugar de esperar a que el gobierno haga algo por mí, proponer yo el cambio. Mi propuesta es que la brecha digital, si bien es cierto, es una desigualdad entre el que la tiene y el que no la tiene, también es cierto que es más barata la educación online que la presencial. Entonces podemos llegar a cubrir más cantidad de alumnos con menos recursos y darle la misma calidad de educación que a alguien que tiene más recursos. Y eso es una igualdad en oportunidades. Y eso sí lo podemos hacer. Al hacer eso, ¿qué es lo que generamos? Generamos una demanda de Internet. Cuando hay una demanda de Internet, ¿qué es lo que aparece? La oferta de Internet. Entonces vamos a generar esto para que sea atractivo para una telefónica ir a poner torres en todos lados del país porque les conviene, porque al final va a ser un ingreso. Ahora, ¿de dónde van a pagar los que tienen menos recursos? Ahí ya pueden haber alianzas bien importantes, bien interesantes entre el gobierno y organizaciones, entre iniciativa privada, entre las mismas telecomunicaciones. Yo no veo, yo más creo que tenemos que generar y proponer un producto para que todos tengan acceso a él. Y creo que la solución a la educación en los lugares más escondidos del país, la solución es la educación online. Esa es mi opinión. Gracias, Eduardo. No sé si el resto de los panelistas. Sí. Dale, Daña. Claro. Sí, yo lamentablemente en esto me cuesta coincidir, no porque no esté de acuerdo, creo que los que me decían la palabra tienen una buena mirada, pero realmente el problema que dejó la pandemia es que nuestro país y nuestra región es terriblemente pobre, y la desigualdad, la brecha no es digital, la desigualdad es social. Entonces la verdad es que sí, si vos me preguntás políticas públicas, bueno, hagamos un esquema de inversión, probablemente bajo el formato público-privado que plantea Eduardo, digo, porque también es cierto que tiene que ser un negocio para que alguien ponga plata, pero la realidad es que aun cuando tuviésemos una enorme posibilidad de brindar internet, tendríamos otro tipo de problemas, sobre todo en los niveles inferiores de educación. La desigualdad es social. Entonces, si yo tuviera que decir, ¿qué hacemos? Pongamos toda la energía en ver cómo sacamos de la pobreza. Nosotros tenemos regiones en nuestro país que no tienen agua potable, gas o luz eléctrica. Con lo cual el internet es casi un bien superfluo. Pero digo, bueno, indudablemente pongamos toda la energía en recuperar a todos los que quedaron afuera, a todos los que podamos volver a las escuelas, a que efectivamente contribuir en su formación para que tengan una mayor capacidad de trabajo, capacidad de formación, capacidad de construir su propio futuro, pero la discusión es sobre la pobreza, no creo que sea sobre la brecha digital. La brecha es social, la desigualdad social, y lo que esta pandemia dejó en nuestro país y en la región es que o nos ponemos a trabajar contra ella o no tenemos solución alguna. Gracias, Daña. Manuela. Está sin micrófono, Tiago. Ahí está. Ay, perdón, Tiago, tenía que fallar, ¿viste? Sí. No, es muy breve, yo coincido plenamente con Daña, digamos. En Argentina, el lugar donde nacés determina prácticamente lo que te va a suceder a lo largo de tu vida. Entonces, la brecha, por supuesto, es digital, pero porque responde a la brecha social, a la desigualdad económica y social enorme que tenemos en el país. Y solo para contribuir a esta línea, a mí me parece que si se solucionara con lo virtual y si lo que tuviera que resolver es la brecha digital, los países europeos no estarían volviendo a la presencialidad, digamos, porque no tienen problema de conectividad. Ni de conectividad ni de computadoras, y sin embargo están volviendo a lo presencial. Digo para no perderlo de vista nada más, por supuesto que el futuro seguro va a ser una combinación. Uruguay está volviendo, ya volvió hace bastantes semanas a la presencialidad,
tiene un plan ceibal robusto que se mantuvo a través de los años, eso también es cierto, pero lo virtual no lo soluciona, a eso voy, ¿no? No caigamos en creer que se soluciona con conectividad. Solo eso. Gracias. Gracias, Manuela. Lucía. Sí, coincido un poco con lo que señalaba Dania recién respecto de no reducir la mirada. Sin duda, creo que hay algún desafío vinculado con el acceso, y hoy por hoy, digamos, en otro contexto discutíamos el acceso a otro tipo de bienes, hoy por hoy la conectividad es uno de esos accesos que abren o posibilitan derechos, en este caso el derecho a la educación, pero creo que no es excluyente de la educación. También creo que esto hay que mirarlo en el contexto más amplio de lo que sucedió y de para qué sirvió la educación. Digo, no sirve juzgarlo por fuera de otras situaciones que predecían, o que antecedían, mejor dicho, a la situación actual. En este sentido, yo sí, a mí, digo, pensando en lo que fue la experiencia desde la ciudad de Buenos Aires, yo creo que hay cosas que se pudieron compensar de alguna manera en la pandemia, como la entrega de equipamiento, que por supuesto no cubrió al 100% de las necesidades, pero logró compensar bastantes situaciones. A la fecha llevamos entregadas más de 20.000 computadoras, con criterios también de prioridad, pero también creo que quedan algunos planteos más vinculados con cómo fue, en este caso, el cruce entre situaciones como la edad de los chicos y la necesidad del acompañamiento de un adulto, que por supuesto en el contexto de la escuela presencial es el docente, pero también en este contexto podía ser algún familiar, alguna persona que estuviera en la casa, vinculado con otro tipo de desigualdades más socioeconómicas o de origen. Creo que en ese cruce es donde también se jugaron las verdaderas desigualdades, no solo mirando cuestiones aisladas o cuestiones vinculadas con el tener o no un dispositivo digital o el acceso a la conectividad, sino cómo era ese conjunto de condiciones sociales, familiares y personales en este contexto. Bueno, muchas gracias, Lucía. Aprovecho para agradecerles a todos los panelistas de este conversatorio y sobre todo a todos los que participaron, que viendo el número tan importante marca que vamos por un buen camino, porque en temas como la educación, que haya tantas personas participando, marca que estamos realmente transitando un buen camino. Lo dejo con la última pregunta a Jorge Fantín. Muchas gracias. Gracias Carolina. Bueno, a mí me gustaría sumar un par de actores a este análisis, porque hasta ahora venimos analizando, obviamente, soluciones educativas para un problema educativo, pero el sistema educativo es un subsistema de un sistema mucho más complejo y más amplio, que involucra la producción, involucra el trabajo. Los horarios, los calendarios, la modalidad de dictado tiene que ver con su sincronía con otras cosas. Los otros días leí algunos informes, creo que uno de McKinsey, que hablaba de que en Estados Unidos, por ejemplo, el 25% de las mujeres madres de niños pequeños o han dejado su trabajo de manera definitiva o han pedido licencia sin goce de sueldo. Y decía el informe, o creo que este era un artículo del New York Times también, hablaba de un retroceso de más de 10 años, una década en la lucha por los derechos de las mujeres, en la igualdad en el mercado laboral, porque frente a la instancia de que alguien se tiene que quedar cuidando a los chicos en casa, la que se queda es la mujer. Entonces ahí hay un problema muy serio. En Israel, la desocupación de mujeres post-COVID es superior a la desocupación de hombres, de modo tal que el tema es que cualquier esquema que no involucre presencialidad en los 5 días y horarios sincronizados con la producción va a traer problemas. Frente a esta realidad, yo lo que le quiero preguntar es si no estaremos corriendo el riesgo de perder el tiempo, ¿no? Imaginando soluciones puramente pedagógicas al ignorar las necesidades de los otros miembros de la sociedad, de los padres, del mercado del trabajo, de la producción. Entonces, ¿cómo creen ustedes que deberían contemplarse todos esos intereses tan diversos, ¿no?, para llegar a una solución que sea, bueno, útil y viable? ¿Quién desea opinar al respecto? Lucía, ahí vi que levantabas la mano. Rompo el hielo, Jorge, con esta pregunta.
Voy a contestarte un poco a partir de lo que fue la experiencia de estos meses en el marco de la ciudad y en este pensar un regreso progresivo a clases. A ver, primero en estas palabras justamente, nosotros hablamos de progresividad y al igual que con otras actividades que fueron retornando, entendemos que una cosa es mirar el punto de llegada que pretendemos, pero que necesariamente esto va a ser un camino que va a requerir cierta progresividad, donde no vamos a poder volver de un día para el otro de la forma completa que mencionabas recién. También asumimos y entendemos que la escuela es un organizador social y que muchas de las definiciones sobre la duración de la jornada escolar, los horarios de ingreso y egreso y demás, no responden hoy por hoy a criterios pedagógicos, sino a criterios de organización de la vida en sociedad, con lo cual, digo, si cambia la organización de la sociedad en general, también deberemos revisar esas preguntas. Y en ese sentido, y considerando un poco lo que vos mencionabas recién respecto de cómo esta suspensión de clases presenciales ha afectado prioritariamente a quienes han tenido que quedarse en la casa al cuidado, digo, más allá de los primeros momentos donde todos estábamos en esta misma situación, entendemos que no puede ser una cosa solo pensada desde la escuela. En la ciudad conformamos una mesa interministerial de discusión donde está también las áreas que trabajan en relación con los sectores productivos. Hicimos un análisis en función también de la distribución territorial de esas actividades económicas y cómo en los distintos sectores y niveles y en relación con los hijos que tenían en la escuela podía afectar más o menos dependiendo del momento de apertura. A la fecha estamos en una situación a mitad de camino, porque muchas actividades económicas han retornado, pero la escuela aún no, con lo cual entendemos que es el momento de más afectación a las familias, porque muchos han tenido que recurrir a otros apoyos para justamente sostener esta presencia de los chicos en la casa, pero retorno. No tenemos aún la respuesta definitiva de cómo debe ser. Lo que sí entendemos, y tenemos además algunos criterios epidemiológicos y los que estamos siguiendo los protocolos que ya nos anticipan que al menos en un primer momento la vuelta completa, esa que vos mencionabas, de los 5 días y de forma completa, no va a ser posible en los edificios escolares tal como están construidos. Con lo cual entiendo que el desafío es seguir sosteniendo este diálogo con los distintos actores involucrados, incluso también los actores vinculados con el ámbito del trabajo, para tratar de encontrar un balance que no perjudique a un actor en particular o a un miembro de la sociedad, pero sí que encuentre como este camino de la progresividad hasta llegar a la vuelta completa, tanto a las clases como a las actividades económicas en general. Pero ese camino de diálogo es lo que estamos recorriendo y bueno, esperemos encontrar buenas respuestas en ese sentido. Muchas gracias, Lucía. ¿Quién más quiere aportar algo? Sí, Dania. Sí, yo en el camino de lo que plantea Lucía, que creo que es sumamente importante el rescatar la capacidad de diálogo entre los distintos actores de una sociedad, la posibilidad de articulación en las decisiones, y algo que ponía alguien en el chat que me parece súper importante, que tiene que ver con las políticas de mediano y largo plazo. No somos una sociedad muy acostumbrada a esto, y es un esfuerzo especial el que tenemos que hacer en esta instancia. Y pensaba, mientras hablaba Lucía, que con el mundo del trabajo justamente hay que conversar respecto de las posibilidades de teletrabajo, ¿no? De teletrabajo efectivo, de fortalecimiento de esa instancia, para poder justamente acompañar, porque no vamos a volver a la normalidad de un día para el otro. Yo acá en mi universidad, en las primeras etapas, decía siempre, mañana no nos levantamos en un mundo libre de COVID, porque cada semana esperábamos que el lunes fuese distinto. Y la verdad que hubo que ir construyendo soluciones. Por supuesto a mí me toca construirlas en el mundo de los adultos, donde es mucho más sencillo, las posibilidades de diálogo y de ordenamiento, y donde el modelo híbrido educativo entre presencial y virtual parece ser el camino de solución en esa perspectiva, y que resolvería también estas cuestiones, junto con las de movilización o movilidad de docentes y estudiantes. Pero me parece que tiene mucho que ver con esto, de poder pensar de manera articulada, dialogar, y generar instancias de soluciones que involucren a todos los actores de los distintos sectores, educativo, productivo, laboral, y a todos los niveles de gobierno. Por eso me parece que, por ejemplo, el tema del teletrabajo es uno, el tema de fortalecer el rol de las mujeres en los ambientes laborales y las posibilidades de licencias compartidas también lo es, porque efectivamente vos referías estudios de Israel, de Estados Unidos,
yo te sumo el de los de España, porque estoy trabajando con colegas de allí, y efectivamente las mujeres son las más afectadas en términos laborales y en términos sanitarios y de salud mental. Entonces digo, bueno, me parece que son todos temas a tener en cuenta en esta discusión. Perdón que me pasé un poquito, pero el género quería plantearlo. Gracias. Juan David. Sí, como una especie de preámbulo, 2 mensajes cortos. Uno, celebrar ese enfoque de la complejidad. Yo también lo estoy empezando a asumir y creo que es el enfoque que deberíamos asumir en la academia de ahora en adelante, porque debemos precisamente pensar adaptativamente. Segundo, también mencionaría pues que el tema de género es transversal. Pues no voy a profundizar en él, pero sí pues reconocer que definitivamente pues las mujeres han sido grandes perdedoras en el COVID y eso pues hay que hablarlo en diferentes espacios. Dicho esto, creo que también rescato aquí un texto de un académico de la Universidad de Toronto, Michael Fulan, que es muy famoso entre educadores, quien nos dice que si uno quiere acabar con un sistema educativo, uno lo que tiene que empezar a hacer es, por ejemplo, desprestigiar políticamente a los sindicatos, empezar a trabajar sin ellos. Y con esto no quiero decir en ningún momento que los sindicatos no tengan intereses políticos. Creo que sí los tienen y que hay que negociar con ellos. Pero definitivamente ellos son un actor fundamental y si no seguimos ejemplos como el de Corea, el de Nueva Zelanda, todos los países nórdicos, de planear con ellos el retorno a clase, pues sencillamente nos vamos a quedar dando vueltas y vueltas y vueltas y vamos a alargar esto. Y finalizo también diciendo que sin duda otro actor fundamental, como ya lo había mencionado, son los padres de familia. En la reciente experiencia de Nueva York, donde hace unos 5 días se abrieron colegios, pero hubo un grupo de colegios que otra vez volvieron a cerrar. En parte fue porque los padres, Eduardo también lo mencionó en un punto, en parte es porque los padres decidieron no hacerlo, decidieron no mandar a sus hijos al colegio. Entonces creo que aquí el mensaje es que si queremos ver esto desde una perspectiva sistémica, como lo mencionas, la planeación, la estrategia para regresar a clase tiene que ser un trabajo mancomunado entre la comunidad escolar, los docentes, los sindicatos y los padres de familia. Sin eso no veo una salida pronta al problema o el reto que tenemos. Genial, muchas gracias. Eduardo. Yo creo que toda esta pandemia nos obligó a utilizar mucho la tecnología y creo que esto nos abre opciones. Yo creo que eso es lo que van a necesitar los padres de familia. Hay quienes sí han logrado trabajar desde casa y si el colegio logra no depender de los padres en casa, ellos van a preferir quedarse en casa. Hay otros que van a tener que desplazarse, entonces que esté la opción de poder ir presencial con el distanciamiento social que lo pide. Entonces, yo lo que pienso es que que seamos flexibles a las opciones para adaptarnos nosotros a las necesidades de los padres de familia. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte en este sentido. Sí, Cacu, adelante. Simplemente 2 cosas, Jorge, nada más. También ahí está el tema, y lo decía Daña, con el tema del teletrabajo. No solamente el teletrabajo de los padres, que hay que garantizarlo para que puedan acompañar a los chicos, sino también ver cómo regulamos el teletrabajo de los docentes, que hoy están atendiendo padres desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, porque se están adaptando los docentes al horario de los padres. Sí, sí. Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Y por otro lado, ahí se hablaba, lo decía recién Juan, que hablaba de obviamente un acuerdo entre todos los sectores. Esto lo digo como una reflexión final que me interesaba decirlo al principio y me olvidé. Y lo quiero decir. Para que haya un acuerdo en todo sentido, en esto que tenemos que ver de empezar a planificar en diferentes velocidades, si hay que abrir se abre, si hay que cerrar se cierra, si hay que alternarlo se alterna por días, etcétera. Son decisiones que obviamente tienen costos. Garantizar o ir de a poco abriendo la educación presencial y planificarla tiene costos. Esa planificación tiene costos para quienes tienen que tomar decisiones. Para que eso pase, lo que tenemos que intentar todos es sacar a la educación de la grieta.
si las decisiones que se toman, que deberían estar respaldadas obviamente por el conocimiento de los expertos en el tema y también de los que tienen que evaluar social, económica y territorialmente las medidas, van a caer cada una de las decisiones en una boca arriba donde de acuerdo a quién la toma hay una mitad que se opone, va a ser muy difícil que logremos concientizar de que tenemos que acostumbrarnos a vivir en diferentes en velocidades que se aceleran y que se desaceleran de acuerdo a la situación que estemos atravesando. Si no sacamos la educación de la grieta, va a caer en saco roto cualquier esfuerzo, porque va a ser imposible que lo llevemos adelante, porque nos pasa lo que nos está pasando ahora, que de acuerdo a quién decide volver a las clases, hay otra mitad que dice que es una locura hacerlo, y es imposible que podamos avanzar. Seguro. Muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario más. Si no, estamos por cerrado entonces esta etapa y terminamos con la ronda de preguntas. Así que, Hernán, te paso la palabra. Bueno, gracias, Jorge. Si lo cronometrábamos, no éramos tan perfectos. Le dijimos a nuestros invitados y a nuestras invitadas que la actividad iba a durar 1:30 y creo que estamos exactamente en 1:30, porque empezamos a las 19:10. Así que muchísimas gracias a nuestros expositores por cumplir con el uso del tiempo. Muchísimas gracias a nuestros entrevistadores por haber hecho cumplir el uso del tiempo. La verdad que yo no pretendo hacer una síntesis, ni mucho menos, sería una falta de respeto a nuestros expositores, a ustedes, a todo lo que han dejado en el chat, que realmente es muy, pero muy interesante. Como les dijimos, lo vamos a trabajar, se lo vamos a enviar a nuestros expositores para que nos hagan alguna devolución. Nos queda eso, nos quedan excelentes intercambios entre nuestros panelistas y nos quedan algunas cosas, o por lo menos a mí me quedan algunas cosas así, como pincelazos, ¿no? Que no quiero dejar de decir. Algo que atravesaba un poco las posiciones de todos y de todas, ¿no? La pandemia que llegó y que ya es normalidad y que no sabemos cuándo se va a ir, nos dejó quizás esta idea de que la virtualidad llegó para quedarse, ¿no? En la educación. La virtualidad llegó para quedarse en la educación. Pero la virtualidad debe convivir con la presencialidad, porque hay cosas que la presencialidad da, que es irreemplazable. La virtualidad llegó para quedarse, pero hay que formar a los padres y hay que formar a los chicos, a los alumnos, para esa virtualidad, porque nuestros nativos digitales, como se decía por ahí, no necesariamente están listos para desarrollar desde la virtualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje. La virtualidad llegó para quedarse, pero hay que atacar la brecha digital, porque la brecha digital efectivamente existe, pero no hay que olvidarse que la verdadera brecha, como se decía por ahí, es social, ¿no? Estos pincelazos que quedaron y que de alguna manera atraviesan los comentarios de todos nuestros panelistas y todas nuestras panelistas. Yo quiero agradecer, es lo que me toca al final, en nombre de todo el equipo del Instituto Levenson, por supuesto, a Lucía Feset, para nosotros la mirada del Ejecutivo, y particularmente de un Ejecutivo que viene diciendo cosas, ¿no? Que no se viene escondiendo detrás de la pandemia, sino que viene diciendo cosas, que viene advirtiendo la necesidad de que el encierro no alcanza para ser resuelto la cuestión educativa desde la virtualidad. Quiero agradecer, por supuesto, la mirada de nuestros dos jóvenes legisladores. La verdad que, más allá de lo que ellos dijeron y que denota que efectivamente trabajan el tema educativo, ellos en sus bloques seguramente, con mucha fuerza, bueno, estimula mucho ver legisladores tan cerca de los temas de la ciudadanía, ¿no? Porque las legislaturas, en general, en nuestra democracia parecen como bastante lejanas
de la ciudadanía. Entonces, a mí me deja, Cacu y Manuela me dejan esa idea, ¿no? Jóvenes legisladores muy cerca de los temas que preocupan profundamente a la ciudadanía. Por supuesto, la mirada de la Universidad Argentina y la mirada de la Universidad Pública Argentina, ¿no? Y por supuesto que en el caso de Dania, tampoco podemos sesgar su opinión a la universidad, porque sabemos y la conocemos que es bueno, una militante de la educación pública en todos sus niveles y lo demostró en cada una de sus afirmaciones. Y por supuesto también la mirada de nuestros invitados extranjeros, ¿no? La opinión de la academia, gracias Juan David por el esfuerzo de imaginar lo que por allí vos tenés para traernos de experiencia internacional con la complejidad de un sistema educativo diferente como es el argentino, ¿no? Muchas gracias por tu aporte, y muchas gracias Eduardo. Eduardo, queríamos incorporar la mirada del emprendedor, del empresario. A veces nosotros que somos formados en la idea de la universidad pública tenemos un poco de prejuicio también, y sin embargo desde el Instituto Levenson, que es un instituto de pensamiento, que es un instituto plural, nos parecía muy importante incorporar tu mirada, y la verdad que nos vamos a felicitar de haberlo hecho, porque creo que nos dejás realmente muchísimas cosas. Así que muchas gracias a los 6, muchas gracias a todo nuestro público, perdón que hoy les silenciamos los micrófonos, es la primera vez que lo hacemos en el instituto, pero nos parecía que era importante generar un debate entre nuestros invitados. Pensamos mucho a quiénes invitar y queríamos generar un intercambio entre ellos, y creo que está logrado, y a pesar de ello allí nos queda el chat, ¿no? Donde ustedes han participado, y la verdad que lo han hecho mucho y con muchísima calidad. Y agradecer finalmente, ya para terminar, a nuestros entrevistadores, a Jorge, a Carolina, a Romina, que realmente han hecho un trabajo extraordinario esta noche, son un orgullo del Instituto Moisés Levenson. Agradecerle a Tiago, que ha estado allí atrás en todos los detalles para que nada saliera mal en este Zoom, y bueno, y a todo el equipo del Instituto, Gonzalo Arias y muchos más que todos los días están allí trabajando para que estas cosas que nos proponemos hacer, que es nada más ni nada menos que pensar un país mejor desde nuestros valores, los valores del Instituto, la democracia, la inclusión, los derechos humanos, realmente podamos seguir haciéndolo y podamos hacer este aporte. Muchísimas gracias, vamos a seguir, el tema educativo no termina aquí. Quiero decir que, en todo caso, creo que quizás haya faltado la mirada del trabajo en esta sala, en esta reunión, y seguramente es algo que vamos a saldar en un futuro próximo para seguir discutiendo y debatiendo entre todos la educación del presente y del futuro para una Argentina muchísimo más igualitaria. Muchísimas gracias a todos, a todas, y buenas noches. Muchas gracias. Gracias.